La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Podamos ver el sueño que cada uno de nosotros tenemos, el resurgimiento del nuevo Quiché FC, y creo que estamos a pocos días de ver ya nuevamente un sueño hecho realidad, y eso en primer lugar gracias a Dios y gracias aquí a la Junta Directiva que está aquí presente, quienes tuvieron este sueño y que prácticamente hoy es ya una realidad. El día de ayer nos dimos el lujo, les comentaba aquí a los miembros de la Junta Directiva, creo que es el primer departamento que llega a la Federación de Fútbol con 2 abogados. Nos dimos ese lujo el día de ayer, en donde pues pudimos prácticamente firmar el convenio, en donde a partir del mes de julio el Quiché FC formalmente empieza o inicia a competir a nivel nacional en la segunda división. Quiero comentarles de que precisamente hace un momento se estaba viendo el tema de los entrenadores, ¿verdad? Creo que hay que ver primeramente en quién va a ser el entrenador. Posteriormente se le va a dar a conocer la nómina de algunos jugadores, los que ya fueron seleccionados para formar parte. No es oficialmente del equipo, sino que están ya dentro de un grupo que podría conformar lo que es el Quiché FC. Lógicamente habría que esperar la opinión del técnico que en su oportunidad sea contratado. ¿Se tienen algunos nombres de personas que puedan optar a este puesto de técnico en Quiché FC? Para la otra semana creo que ya están los 3 nombres de las 3 primeras personas que van a dar a conocer el currículum y nos van a plantear prácticamente cuál podría ser el plan de trabajo que ellos proponen para el Quiché FC. Un fuerte aplauso al grupo que hoy se está conformando, pensando en grande, creernos la que podemos llegar a cosas grandes dentro del fútbol. Sabemos que hay personas muy entusiastas, y con el apoyo que hoy nos patentiza aquí el distinguido alcalde, pues yo creo que vamos a llegar a ser un equipo muy competitivo. Es un proceso que enmarca altibajos futbolísticamente hablando. Los que han estado en un campeonato pues no me dejarán mentir que el fútbol es de victorias, de ganancias, pero le pedimos a la sociedad quichelense que cuando se presente nuestro equipo pues llenemos ese estadio, que motivemos al jugador con buenos comentarios, con buenas palabras. Me acuerdo el año pasado cuando ustedes se hicieron presentes al estadio, que lo iluminaban y estaba don Gustavo Velázquez ahí, lamentando por qué el Quiché FC no estaba en una liga, una segunda división, una primera división en la categoría mayor. Y gracias a las personas que a mí me invitaron a conformar esta directiva, como presidente, déjenme decirles que vamos a tratar por todos los medios de subir al Quiché al lugar que se le merece. A veces se tienen malos precedentes de las juntas directivas que hacen un papel que no corresponde a lo que o al ideal de honestidad que se requiere, pero déjenme decirles que nosotros con la honestidad que nos va a caracterizar no vamos a ocultar taquillas, no vamos a ocultar pagos, no vamos a ocultarle nada a la sociedad. Lo que nosotros queremos es que sigan nuestro ejemplo, que aporten ideas constructivas para la causa que hoy es el nuevo Quiché FC. Han pasado 9 años, como le decía el distinguido alcalde. Yo creo que ya casi hay una nueva generación, unos nuevos pensamientos, una nueva visión, una revolución en el fútbol. Ya no es lo mismo de hace 9 años atrás. Hoy los medios de comunicación, el mercadeo que se le ha dado a través de los equipos grandes, vamos a hacerle creer al jugador que sude la camisola, que se esfuerce por ese rojo, por ese blanco, que hace muchos años dio de qué hablar en la Liga Mayor. Hablemos de hace unos 68, unos 47 años atrás, 50 años atrás, el Quiché tenía su espacio muy bien ganado. De una u otra manera se perdió, pero hoy lo recuperaremos y sí seguiremos en el proceso, le vamos a echar ganas. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.